A ver, decirles, okey, decirles, en primer lugar, eh, cada vez que hago una presentación, en realidad como que paso por distintos, como momentos, ¿no? Y generalmente, la última presentación no se parece en nada a la primera que planeé, ¿sí? Y en esta ocasión, la conversación que tuve ayer con mis anfitrionas, con las personas que me invitan, como que me hizo pensar en algunos cambios. Entonces, la presentación que les voy a compartir ahorita no está terminada, pero sí quiero sugerencias, ¿no? Entonces, les platico rápidamente, qué qué aprendí, qué me dijeron, y les comparto después una como síntesis de mi trabajo que hice, ¿no? En primer lugar, me dijeron que en Chile, hasta hace poco tiempo, digamos, había, creo que 16 guaguatecas, y que ahora, desde la Dirección General de Bibliotecas, están impulsando la creación de 44. Y esas 44 nuevas guaguatecas están ubicadas en las bibliotecas regionales para tratar de que haya por lo menos una guaguateca por región. Y de la Red Nacional de Bibliotecas del país, ellos tienen, no sé, 300, no sé cuántas comunas, y en el 95% de las comunas existe una biblioteca, y en 44 de ellas, o sea, 44 más 16 son 60, ¿no? En 60 de ellas están instalando una guaguateca. Y el día que yo voy a hablar, van a dar como el banderazo de salida a las guaguatecas. O sea, están ahora incorporando gente que se va a hacer cargo de eso, están empezando. em, la que yo conocí, porque yo les dije que yo había conocido la de Santiago, me dijeron, pues es como, o sea, es muy espectacular y es como un modelo para las otras, pero las bibliotecas que existen en el país pueden ser del tamaño de un cuarto, porque es igual que México, pues, ¿no? O sea, hay distintas subvenciones municipales. Y eso es un acuerdo entre la federación, digamos, que pone capacitación, acervo, mobiliario, y los municipios que ponen la instalación, las instalaciones y el personal, ¿sí? Entonces yo voy a hablar con personas que no necesariamente han trabajado con bebés, que no son, pues lo mismo que ya sabemos, ¿no? Que no son gente que tiene experiencia, que es la primera vez, que están arrancando, ¿no? Entonces eso para mí fue como importante, ¿no? Pero también entonces tienen como algunas cosas que ellas mismas ya decidieron qué cosa es lo que va a las guaguatecas ahorita, y va como mobiliario, un primer acervo y, mobiliario con términos de libros, de tapetes, ¿no? Y un primer acervo, ¿no? Entonces lo que me están pidiendo a mí es como que yo hable de la lectura para bebés, pues, para gente que no sabe del tema y para, o sea, y como que ellas me decían, el propósito es como que las entusiasmes, como que las motives a ese trabajo, ¿no? Entonces ya cambié la presentación que yo tenía como avanzada, y eso también es bien importante porque cuando uno habla tiene que pensar en quién es tu público, quiénes son tus destinatarios, para quién estás hablando, ¿sí? Por ejemplo, cuando se presentó el libro de Vale, Vero no participó en México, pero claramente estamos estaban hablando para la comunidad de gente que conoció y quiere a Vale, ¿no? Y ahora Vero lo va a presentar en Monterrey y el público es distinto. Ni siquiera esperan que escuchen hablar de ese libro, y entonces tenemos que pensar en los destinatarios siempre que hablemos, ¿no? Bueno, entonces, en función de eso, yo les platico un poquito de qué va. Si quieren, apaguen sus cámaras para que puedan ustedes como, o sea, para que corra mejor la proyección, ¿no? Entonces, bueno, ahorita aquí les va. Entonces, déjenme, aquí está. ¿Sí lo pueden ver? Sí, Okey. Entonces, y acuérdense que cuando haya un problema me lo dicen, ¿no? Entonces, esto está todavía verde, pero tampoco tengo, tanto tiempo ya para armarlos, ¿no? ¿Sí?
Bueno, entonces, así se llama la presentación, Conversaciones que anidan lecturas, bibliotecas para bebés que alimentan voces y experiencias. Y el propósito del título, pues justamente es como abrir conversaciones, ¿no? Y en ese abrir conversaciones, la idea es que todos quienes trabajamos en las bibliotecas para bebés, eh, estemos en posibilidades, en disposición de compartir lo que vamos observando, y para eso necesitamos como una interlocución, ¿no? Entonces aquí yo pienso plantear esto que les leí la vez pasada, de que esto es como un trabajo más colaborativo, que cuento con su apoyo y todo, pero que también desde el consejo estamos dispuestas a, a como intercambiar conversaciones y que idealmente abriríamos como una especie de, como de chat permanente o algo así que nos permita ir escuchando esas voces y reaccionando desde nuestra mayor, pues, experiencia a esto, ¿no? Bueno, pues aquí habría una presentación formal y todo, ¿no? Y también yo haría una pequeña semblanza, como les acabo de decir ahorita, o sea, me dijeron quiénes son ustedes y trato de dirigirme a ustedes que van a estar a cargo de esos espacios en las bibliotecas de Chile para bebés, ¿no? ¿Sí? Okey. Y entonces, de lo que yo en lo que yo quiero partir, de lo que yo quiero hablar como punto de partida, es que reconozcamos de entrada quién es ese bebé, quién es cada bebé, ¿no? A quien se lee, ¿no? Y tendríamos que pensar en las particularidades del bebé. Y quiero hablar de ello, y voy a seguir hablando de ello a lo largo de la presentación, y quiero cerrar también con ello, porque son los destinatarios de nuestras actuaciones, ¿no? Entonces, tomando los aportes de María Emilia López, que ha sido como una maestra para nosotras en materia de lectura en primera infancia, argentina, dirige un centro de atención infantil en la Universidad de Buenos Aires y que ha convertido el espacio de intervención en un espacio también como de conocimiento de los bebés y nos ha enseñado mucho. Lo que nos diría es que un guagua o una guagua percibe en simultáneo, aquí puse en simultáneo, todo lo que le rodea. Y esto parece como una afirmación muy general, pero lo cierto es que los adultos, los niños más grandes, como que van perdiendo esta capacidad, ¿sí? Y eso significa que un bebé, al percibir en simultáneo todo, como que están dispuestos a recibir, a atender como todos los estímulos, ¿no? Las guaguas son curiosas, siempre, nos dice María Emilia, mantiene su mente en estado de aventura, son muy receptivos, con gran apetito de estímulos, de intercambios sonoros, ¿no? Eh, y una cosa que es fundamental y que tenemos que entender quienes estamos en contacto con los niños más pequeños, con las guaguas a través del lenguaje, es que la percepción de los bebés es amodal, porque su mundo, su pensamiento, esta recepción de todo lo que les rodea y esta curiosidad, todavía no está modelizada por el lenguaje. Están aprendiendo el lenguaje a la vez que están aprendiendo a vivir. Y en ese sentido, este bebé es inmediatamente atraído por la voz. Es claro cuando les hablan, les cantan a las guaguas, cómo los pueden observar, concentrarse, poner mucha atención. Y es evidente la alegría, la felicidad que muestran con el movimiento de su cuerpo cuando ellos eh, están siendo atendidos a través de la voz, ¿no? ¿Sí? Y entonces yo quiero como plantearles en primer lugar que nosotras, cuando fuimos bebés, recibimos canciones, recibimos arrullos, ¿no? Los bebés reciben a través de la música del habla adulta que les está dedicada, o sea, cuando se habla para ellos, cuando se les habla a ellos, ¿no? Gran parte de la riqueza simbólica y psíquica que les permite sobrevivir. Porque el otro rasgo de los bebés es que son
muy, muy frágiles y dependientes, ¿no? Y necesitan sobrevivir, integrarse en sí mismos y tener conciencia de sí mismos para ir ingresando en una cultura, ¿no? Entonces, las voces de las personas que los acompañamos ya de hecho son poéticas. Cuando les hablamos a los bebés, les hablamos como de manera, incluso cambia nuestra voz, ¿no? A ver, chiquito, o sea, como uno dice cosas distintas de lo que dice como con un adulto, ¿no? Y yo les quiero pedir en este momento, y voy a pausar un momentito para que ustedes recuerden quiénes fueron como bebés, que cierren sus ojos y que recuerden ese arrullo, esa canción, esos decires para guaguas que alguien les entregó cuando ustedes eran pequeñitas. Esos que tararean de forma natural cuando tienen un guagüita cerca. Pero ¿qué pasa si ustedes se plantean? Yo no logro recordar las canciones que me cantaron, las palabras que me decían. ¿Qué pasa si yo no me sé canciones? Si creo que se me dificulta leer en voz alta. Si con algunas guaguas me sale más fácil que con otras, ¿sí? Y entonces yo les diría que no hay una única respuesta a cada una de estas preguntas, pero que es importante que ustedes se reconozcan en algunas de ellas y traten como profesionales de atención a los niños más pequeños de irlas respondiendo con la ayuda de otros, con las conversaciones entre ustedes, con la posibilidad de conversar con nosotros en el Consejo Puebla de Lectura, ¿no? Y lo cierto es que nosotros aprendemos a leer guaguas, ¿no? A leer guaguas, ¿qué tienen ellos que decirnos? ¿Qué tienen ellas que decirnos cuando eh, yo como que me trabo cuando Justo ahora Se se fue, trabó. entonces lean cómo se fue. ellos se ponen cuando están ustedes también como tensas, ¿no? Eh, Reconozcan y ríanse como las mamás que llegan a la biblioteca del consejo. Cuando se equivocan y les leen en voz alta y se equivocan diciendo cosas que no es lo que dice el libro, con ellos y díganles, voy a volver a empezar, ¿sí? Y también reconozcan que como personas les puede pasar en algún momento lo mismo que nos pasa con los adultos, ¿sí? Que puede haber adultos que despierten en nosotros sensaciones que no queremos que despierten y que nos sentimos como rechazando a esa persona. También puede ser que nos pase guagüitas. Y lo importante es como entendernos a nosotras para poder estar en posibilidades también como de atenderlos, ¿no? Y de entregarnos a todos los niños, aunque reconozcamos que con algunos, porque nos simpatizan, porque nos mueve más a la ternura, porque puede ser más fácil que con otros, ¿sí? Y entonces la importancia de que nosotros nos planteemos como lectores de bebés, ¿sí? Vamos a tener que aprender a leer bebés. Y yo les pediría que vean esta foto y que traten de contestar a estas preguntas. ¿Qué ven que hacen las personas de esta foto? ¿Quiénes son? ¿Quiénes les parece que son? ¿Cómo reaccionan a la actividad que están realizando? ¿Qué les parece que expresa la mirada de estas tres personas? ¿Qué en esta tarea de leer bebés les comunica la concentración de los bebés? ¿Qué en su tarea de ser mediadoras de lectura les facilita la disposición de estos bebés? Traten de pensar en estas imágenes y de coleccionar imágenes que les permitan
hacerse estas preguntas para seguir leyendo bebés. Y van a ver cómo, si pudiéramos tener el tiempo de escuchar sus respuestas, no coincidirían. Son respuestas como distintas. Pero el reto aquí es que una parte importante de nuestro trabajo es aprender a leer bebés, ¿sí? Eh, es súper, súper necesario que reconozcamos que estamos trabajando con bebés de 0 a 4, ¿sí? Y que reconozcamos que la infancia es una etapa preciosa y fugaz. Se va rapidísimo como el agua, ¿no? Y la escucha para ellos, para estos bebés, tiene efectos y resonancias multiplicadoras en su vida presente, en esa vida de 40 días, 4 meses, 8 meses, 16 meses, ¿no? Eh, ellos escuchan, todo el tiempo están escuchando, porque se acuerdan que les dije que están desarrollando también el lenguaje, lo que tienen disponible desde que nacen es la escucha, y esa escucha tiene efectos y resonancias multiplicadoras. Evelio Cabrejo, un colombiano que vive en Francia y trabaja para una organización que se llama Access, que se las recomiendo muchísimo y que en la bibliografía estará un libro de María Bonafé, que se llama Los libros esos bueno para los bebés, nos dice esto, que para aprender una lengua es necesario haberla oído, hablar por alguien. Y la música de la voz hablada, cantada y sonreída activa la facultad del lenguaje, lo que inicia procesos de apropiación de la lengua oral. Los efectos internos de esta escucha placentera, impregnada de afectividad y emoción, están en resonancia con el placer que proporcionarán las narrativas orales y escritas. Distinguir una voz de otra es ya un acto de pensamiento, lo cual pone en relieve desde entonces una relación profunda entre el lenguaje y la actividad de pensar. Esta relación entre lenguaje y pensamiento, este tipo de operación perdura y se desplegará bajo formas muy diferentes, pues pasamos nuestra vida comparando y diferenciando lo que se presenta a nuestra mente. Esta disponibilidad de los niños a la escucha es muy potente y tenemos que ofrecerles lenguaje, ofrecerles discursos, justamente en relación con la escucha, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, lo que nos planteamos es prestar nuestra voz a los bebés. Y aquí pienso dar una serie de respuestas a los por qué leemos, ¿no? ¿Por qué leemos como profesionales que trabajan en este periodo? Un poco recapitulando lo que está dicho antes y con nuevas cosas, ¿no? Que apenas lo estoy como armando, ¿sí? Eh, la otra cosa que me parece como muy importante es que en este ofrecer lenguaje y en este leerles, quiero dedicar una lámina especial a la especificidad de la lectura centrada en las posibilidades del objeto libro. Y aquí hablar como de las tentaciones de decir, ya que estamos con bebés, también vamos a llevar como juguetes interactivos o también vamos a traer el celular, o sea, que aquí realmente con los bebés muy chiquititos, cuando estamos con ellos en las guaguatecas, que están pensadas como bibliotecas para bebés, tenemos que concentrarnos en lo que el libro nos ofrece. Y lo primero que el libro nos ofrece, pues es un discurso completo. Si es un libro que ha recogido una canción que ya sabemos, y aquí yo podría mostrar a lo mejor algunas imágenes, nos ofrece la canción completa, nos ofrece un poema. Si es un libro que nos trae una historia, nos ofrece la historia y los ilustradores aportan elementos para ver. Y cuando los niños van creciendo, van viendo y van buscando estos elementos gráficos de la historia, ¿no? ¿Sí? Eh, pero en realidad, el libro como objeto nos da múltiples recursos para poder ofrecer a los bebés este lenguaje que tanto necesitan y que tiene que ver con su pensamiento, que tiene que ver con las resonancias de las comparaciones que ellos siguen haciendo, tiene que ver con la recepción de esta voz que canta, de lo que les hablaba yo hace un momentito, ¿sí?
Y también es muy importante que pensemos como mediadoras de lectura que nuestros espacios tienen que ser convocantes justamente para este encuentro con la lectura, con los libros, justamente para leer bebés, ¿no? Y pensar que el espacio tendría que ser como convocante y contagioso, o sea, tendría que contagiar a los otros adultos que vienen con los bebés a que les sigan leyendo, porque con nosotros van a estar muy poquito tiempo. Y estos bebés son pequeñitos, entonces siempre vienen acompañados de un adulto. Hay una tentación de los adultos que a veces quieren escapar del cuidado del bebé, de pensar en todos los espacios para bebés como si fueran guarderías, ¿no? Entonces yo ahí te lo dejo y ahorita regreso por él. No pueden hacer eso. O sea, el adulto tiene que estar ahí para contagiarse de la lectura y poder seguirle también como leyendo a los bebés, ¿no? Y en ese sentido, quiero compartirles, digamos, como ejemplos de malas decisiones con buenas intenciones, ¿no? Por ejemplo, en la biblioteca central de la universidad en donde yo laboro, desde el principio se pensó en tener en la planta baja un espacio para los más chiquitos, para los bebés. Y ahora la biblioteca de la Biblioteca Central de la UAP es un referente, digamos, en la región, en el país, como un espacio de lectura para bebés y para todos los estudiantes que entran a hacer sus búsquedas bibliográficas, se convierte en algo natural que haya bebés con libros. Y eso ya también es como una, pues como una lección, digamos, de la biblioteca, ¿no? Pero cuando la pusieron esa biblioteca para bebés, pusieron en medio de la sala una resbaladilla que es, pues, en donde los niños se deslizan, ¿no? Como las que hay en los parques. Y eso compite con la actividad de lectura de los bebés. Entonces, quien ayudó a construir ese espacio y quien vendió el mobiliario para el espacio, pues dijo: "Ay, pues si hay bebés, pues una resbaladilla". Claro, cuando van al parque está muy bien que haya resbaladillas, pero cuando está en una biblioteca, o sea, aparte de que es peligroso porque hay que cuidar a esos bebecitos que se pueden caer cuando suben, o se pueden deslizar con mucha velocidad y lastimarse, en fin, distraen la atención de la lectura, ¿sí? Y también es importante pensar en el mobiliario, ¿sí? Por ejemplo, eh, hay muchos modelos de libros, de libreros con rueditas, y eso está muy bien para mover los libros del lugar, porque se pueden desplazar. Pero, si un bebé que está aprendiendo a incorporarse se para en ese librero con rueditas, que es lo que los niños hacen, a irse agarrando de todo para pararse, pues el librero se puede desplazar y el bebé se puede lastimar. Entonces, tenemos que pensar también en los espacios. Y aquí pienso dar como varios ejemplos justamente sobre los espacios, pensando en este nuevo grupo de bibliotecarios, ¿no? Aquí, digamos, iba a poner otra cosa, pero bueno. Y luego, en todo esto de nuestro trabajo como mediadoras, tenemos que reconocer la especificidad de los bebés como destinatarios de nuestras acciones de lectura que esperamos que sean permanentes, contagiosas, que les enseñen a las familias para que lo sigan haciendo en casa, que multipliquen oportunidades en esta etapa tan preciosa y tan fugaz que es la primera infancia, ¿no? Y entonces, una de las cosas que a nosotros nos ha dado mucho resultado es en qué nos fijamos para saber que crecen como lectores, ¿no? Y aquí pienso retomar un trabajo muy interesante de Catherine Snow y un equipo de personas en Harvard, pero que también están asociadas a un grupo de personas de Guatemala, y voy a compartir aquí su liga, ¿no? Que siguen pensando en el reto de leer con bebés, ¿no? Con los bebés. Y también nosotros en el consejo, después de estar en un encuentro, pues construimos esta regleta, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, cuando yo hablo de prestar la voz a los bebés, pienso incorporar, y la especificidad de las lecturas en el objeto libro, pienso incorporar el modelo este que nos compartió Luz de hacer nuestros libros de tela para recuperar canciones.
y si no nos acordamos, pues es el momento de empezar a cantarlas, ¿no? Entonces, que alguien nos cante una, que nos las comparta y hacer, por ejemplo, un libro de tela con canciones para enriquecer nuestra biblioteca, pero hacerlo en el formato libro, estaría como el modelo, ¿no? ¿Sí? Eh, Cuando hablo de la importancia de reconocer esta lectura de bebés, aquí pienso incorporar también algunas fotos del susurrador como una manera de individualizar, pero también de escuchar. Hay una foto muy bonita en donde el bebé nos está hablando, bueno, un niño chiquito nos está hablando desde el otro lado del susurrador. Entonces también pienso como hablar de esto como recurso, ¿no? Y también cómo se hace un susurrador, ¿no? Y luego cuando pensamos aquí en prestar la voz a los bebés, pienso agregar la parte de como las actividades y cómo hemos programado las actividades con nuestras hojas de papel volando, ¿no? Y luego ya al final pues sería como una recapitulación, digamos, de esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí voy. Yo ya tenía una presentación que cambié y ahorita de las cosas que tengo yo para, para recuperar, digamos, de las cosas que me interesa eh, presentar, déjame ver aquí, ajá. Tengo como varias fichas que ya había yo como sacado, ¿no? Yo había pensado que un primer apartado era prestar nuestra voz a los bebés, que ahí está, ¿no? ¿Sí? Y entonces tengo ya como textitos. Una primera guía de actuación es precisamente ofrecer nuestra voz para ofrecer, con ayuda de libros o de memoria, discursos completos. Precisamos entonces actuar y animar a las madres, a las abuelas, a los padres y los adultos que rodean la vida de los niños a hacerlo. ¿Por dónde empezar? Pues recordando y tarareando estas canciones que ya digo que a lo mejor no se recordamos, ¿no? El otro punto que tenía yo como principios de actuación, digamos, y que a lo mejor con eso termino, ¿no? Es pausar la vida para dedicar tiempo a estar con ellos, ¿no? Frente a la evidente facilidad observada, perdón, frente a la evidente felicidad observada, es preciso alentar y alimentar el placer de estos encuentros en los que el tiempo parece detenerse. Y en la magia, la expresión contada o leída, colocamos junto a los bebés en un espacio distinto eh, en el que les comunicamos a los bebés que estamos ahí para ellos, para entregarnos juntos a ese momento, ¿no? Que esta necesidad de la presencia de los bebés es importante, pero también reconocer con lo que aportan otros autores que comparado con el lenguaje producido durante el juego, el lenguaje usado durante la lectura es más variado en su léxico, de estructuras más complejas, incluye más preguntas, involucra más actividades de categorización y tiene mayor probabilidad de ser utilizado para no controlar la conducta del niño, ¿no? Entonces, los niños pequeños aprenden a sincronizar con los otros humanos gracias al lenguaje oral y corporal y así ingresan en la intersubjetividad. Las interacciones del lenguaje también facilitan el apego y con esto podemos pensarlas como fuentes de supervivencia psíquica y no solamente con los niños, ¿sí? Muchos adultos necesitan de este bienestar psíquico. ¿Y cómo lo vamos perdiendo cuando no tuvimos gente con quien conversar, como durante el periodo de la pandemia, ¿no? ¿Sí? Eh, y luego ir como planteando también a lo largo de la intervención algunas cosas como del progreso, digamos, como infantil, ¿no? O sea, en los primeros 4 meses, como que están como en la primera foto, como acostaditos, porque no, son muy chiquitos, ¿no? Pero hacia el cuarto mes emergen nuevas posibilidades. Los infantes pueden mantener su cabeza erguida, aparece la visión conjunta, o sea, están las dos personas viendo el libro, ¿sí? De fijar la mirada en común sobre un mismo objeto, en este caso sobre el libro, ¿no? Y, y también es importante que aparece la función como icónica, que es diferenciar la imagen del objeto designado. Entonces, esta es una imagen de un perrito en este libro,
diferente de esta imagen del perrito en otro libro, diferente del perrito que tú conoces, ¿no? ¿Sí? Entonces, la foto del bebé, que es como una imagen, digamos, es un recurso icónico, no es el bebé, pero existen relaciones entre esa foto, esa imagen y el objeto que esa foto representa, ¿no? Y aquí es muy importante como reconocer como este balbuceo en donde el niño como que empieza a nombrar esto, que no es realmente una palabra como nosotros la reconocemos, ¿no? Pero es la construcción de la voz en el eco de las voces escuchadas por los adultos que están presentes, ¿no? Y entonces los niños están como entrando en la cultura y está viviendo, por eso le causa tanta felicidad el balbuceo, experiencias internas de su propia, construcción, ¿no? Eh, em, bueno, narrar, armar una secuencia de sentidos sobre los hechos cotidianos es también una posibilidad de aprender de los libros, para que les entreguemos discursos orales como más organizados, ¿no? De todo lo que sucedió desde que salimos de casa hasta que llegamos al centro infantil. Que los papás empiecen y las familias como a narrarles estos a los niños, ¿no? Porque esto es tanto una producción poética como una producción psíquica. Lo que se narra se vuelve realidad, las sensaciones, lo que se narra y se juega es materia prima de la construcción del espacio poético de los niños. Y esto nos lo dice María Emilia también, ¿no? Quien lo recibe, en este caso los niños pequeños, pues son como sujetos de felicidad y de pensamiento, de construcción, ¿no? Y ellos empiezan a narrarse y empiezan entonces a emplear el lenguaje para esta narración, digamos. Narrar es una de las primeras necesidades del ser humano, narrar y ser narrado. Y recibir ese baño de lenguaje, nos dice María Emilia, ese baño de lenguaje organizado ayuda a ubicar las piezas del rompecabezas, que es este momento, digamos, inicial de la vida de los bebés. Bueno, el bebé como un sujeto singular que ya un poco lo voy a incorporar también en las presentaciones, ¿no? Entonces también, ¿cómo son como valores? Muchas veces dejan, o sea, en algún momento vamos a observar más bien de balbucear, que dejan de hablar y se concentran en ese objeto que es el libro, ¿no? Y leen en silencio. Y pasan mucho tiempo enfrente de un libro hojeándolo, a veces al revés, de un lado para otro, o en una sola página, y no demandan nada del adulto, ¿sí? Es más, están esperando, dice María Emilia, que nadie se entrometa con esta eh, arisca intimidad. Quieren estar solos leyendo desde muy chiquitos. Entonces también obsérvenlos, porque no todo es intervención, también es importante que veamos quiénes son como estos bebés, ¿no? Los que trabajamos con las primeras infancias sabemos que las lectoras y los lectores son seres altamente sensibles, interesadísimos en construir sentidos sobre las cosas del mundo, curiosos como nunca, y esto que les leía yo, ¿no? Que son como muy receptivos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que leen los niños pequeños? ¿Qué es lo que queremos que lean? Esto nos lleva a pensar, que eso lo tengo que incorporar como una de las diapositivas, ¿no? En la importancia de los buenos libros, en la calidad de los libros, ¿sí? Cada vez más las editoriales han visto como una fuente de ingreso a esta etapa etaria, que es como de 0 a 3, y dicen libros para bebés, y construyen unos libros que son horrorosos, o sea, horrorosos porque no te dan todo esto que les estoy diciendo, que es la importancia de dar discursos completos a los bebés, discursos que los comprometan, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un libro que solo nombra, o sea, perro, gato, pues a lo mejor uno, o sea, pero hay muchísimos. Eso no te sirve, porque tú también como adulta tienes que desarrollar esta capacidad de narrar, de contar, y los buenos libros te tienen que ayudar a esto también, ¿no? Em,
tenemos que pensar en estos, aprender a reconocer estos aspectos lúdicos, artísticos, creadores, digamos, como de los libros, ¿no? Em, y también, creo que es importante pensar que, estamos en un espacio, dedicado para los bebés, pero en una biblioteca, a diferencia de un jardín infantil, nosotros no somos responsables de la atención de esos bebés, ¿sí? Pero somos corresponsables de la crianza de ese bebé. Y en ese sentido, somos como modelos para dar como recursos a los padres, a los adultos, para poder eh, identificarse con las necesidades de ese niño pequeño, de ese cachorro humano, si lo pensamos como en grupo, en comunidad, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a vincularnos con ello, y para eso es muy importante asumir que quienes estamos desde las bibliotecas trabajando con los bebés, también tenemos que adoptar y desarrollar un intenso ejercicio de ternura, ¿sí? De reconocerlos, de empatizar con ellos, ¿no? Em, y entonces, quizás valga la pena ahora otra vez hacer como una pausa para que ustedes recuerden, evoquen, vean en sus cabezas, en sus mentes, que pase como una película, digamos, un momento, una situación que para ustedes fue placentera. Es impresionante, pero hemos perdido muchos recuerdos. Hagan un esfuerzo por recordar algo que fue placentero, donde alguien, cuando ustedes eran niñas chiquitas, mostró como mucha ternura hacia ustedes, ¿sí? Y si quieren compartirlo, lo pueden dejar registrado en el chat, porque nos encantará conocer ese recuerdo, ¿no? Nómbrenlo, ¿sí? Y nos vamos a dar un minutito para hacerlo. Bueno, y en ese sentido, queremos que también desde la biblioteca acompañen a esos adultos que están cerca del niño para que como familiares ofrezcan en sus casas, casas ricas en historias, en palabras, en canciones, que lo que hagan con los bebés en la biblioteca sea inspirador y contagioso para los adultos, para hablar, para cantar, para leerles a los niños más pequeños, ¿no? ¿Sí? Eh, Conozcan eh, en esta interacción a través del libro, también nosotras cambiamos. Tenemos más recursos, tenemos más palabras, tenemos más, incluso recuerdos, luego empezamos como a asociar, ¿no? Eh, entonces, como profesionales de la atención a los bebés, a los niños pequeños, se trata de disponernos a aceptar el reto de atender a la singularidad y de disponernos afectivamente a estar disponibles para cada bebé, ¿sí? Para lo cual es muy importante, y con esto quiero cerrar para dejar como preguntas, ¿no? Poner en suspenso los conceptos, las certezas o los gestos aprendidos de lo que es un bebé y estar dispuestas a descubrirlos, a leerlos de nuevas maneras cada vez, ¿no? Y, y también es muy importante reconocer como esta diferencia, porque no hay un bebé, hay muchos bebés, cada bebé es singular como cada una de nosotras es singular, ¿no? Eh, y algo que nos recomienda Marimelia López es una disponibilidad eh, que sea capaz de abstenerse de privilegiar nada. Todo es importante. Traten de ver todo en esa lectura, ¿no?
una disponibilidad que pueda mantener en pie de igualdad todo lo que se escucha, para no dejar pasar el menor indicio de sentido, ¿sí? Entonces, bueno, yo espero que con estas reflexiones, estas recomendaciones prácticas a lo largo de la presentación que ustedes van a poder ver en algún momento, pues puedan realmente tener recursos para impulsar nuevas formas de estar con los bebés, ¿no? Por ahí iría, ¿no? Más o menos. Voy a callar, así les escucho. ¿Sí? Va. Y yo. Bueno, yo, em, a mí me parece me gusta mucho, o sea, creo que está muy balanceado, ¿no? Como las reflexiones derivadas de la teoría, ¿no? De lo que dicen las autoras y los autores, pero también las reflexiones sobre la memoria, ¿no? Sobre la experiencia de las personas que te escuchen o las reflexiones derivadas de las imágenes que proyectas, ¿no? O de las preguntas que intencionalmente haces. Me parece súper importante cuando decías lo de las tentaciones, ¿no? Porque, ajá, y decías, ¿no? Las tentaciones en lo que les ofrecen para leer y las tentaciones, pues, del adulto, ¿no? De hacer otra cosa, ya sea irse y dejarlo como guardería, como decías tú, y también, o también de ponerse a hacer otra cosa, ¿no? Que en el mejor de los casos es que se ponga a leer solito, ese es en el mejor de los casos, pero pues, muchas veces, pues más bien se ponen a hacer sus propias cosas en el celular o lo que sea. Allá no veo nadie, no sé si me estén oyendo, pero ya veo a todas las cámaras apagadas. Ay, gracias, Chay. Es que no supe si Sí te era escuchamos, perfecto, perfecto, pero para se que se oiga pone mejor mejor. sin, ajá. Perfecto, perfecto. Es que luego pasa que cuando la señal está baja, se apaga, así solita se van las cámaras. Por eso dije, ay, a lo mejor ya no me están oyendo. Perdón. Bueno, decía esto de que me parece importante esto de las tentaciones y, y bueno, yo pensaba también en las tentaciones como estas tentaciones de la moral, ¿no? O sea, como de estos libros que muchas veces los adultos o quieren poner un contenido, ¿no? Sin contenido para enseñar palabras, para enseñar números, etcétera o también un contenido moral, como de los valores y así. Entonces, como que el hecho de poder, o sea, de nombrar eso, ¿no? De que, pues no se preocupen, o sea, dejar que la literatura haga su chamba, que la buena literatura la hace, ¿no? Sin necesidad de dar algo tan intencionado. Entonces, creo que eso de las tentaciones me pareció súper bien. También algo que creo que es bien importante decías lo de cómo reconocer los logros, ¿no? Entonces, creo que también eso, o sea, como que confíen en el silencio, que confíen en el ruido, ¿no? Que confíen que esto de los lectores amodales, pues que pueden pasar muchas cosas, que a lo mejor somos testigos de lo que sucede, ¿no? Así como personas encargadas de estas guaguatecas, como mamás o papás, quizás somos testigos, quizá no, o quizá no en el momento, pero que las cosas suceden, o sea, confiar en que van a pasar cosas con estas bebés o estos bebés, y dar pistas, ¿no? Porque luego esto, ¿no? Pues a lo mejor no saben que el hecho de que agarren el libro y lo abracen es un logro lector, o que el hecho de que pidan y pidan el mismo, pues también nos está diciendo algo. Entonces, como que eso me pareció también muy importante, ¿no? Que incluyeras esto de los logros. Entonces, bueno, ya, pues no tengo más que decir, me pareció que está muy bonito, solo pues habría que nada más ajustar lo de la presentación, pero ya creo que lo que vas a decir me parece muy bien. Pero, y justamente yo al principio decía que yo nunca es la primera presentación la que yo hago, la que presento. O sea, como que al final hay cosas que cambian. Ahorita cambió por la conversación con ellas también, ¿no? Este, y si te fijas, no empecé como decir, bueno, pues hay como 4 ejes, ¿no? Tecnología, o sea, porque, o sea, ¿te No, parece que el discurso va bien? O sea, está incorporado, así, pero va bien y es distinto de lo que has escuchado. O sea, es todo lo que ya sabemos, vaya, pero es distinto, como tú que me has escuchado varias veces. sí, me parece que así para este público está muy bien así, de esta manera, como que siento que este público no tendría por qué pensarlo desde esta estructura.
sino más como desde la práctica y desde lo que, por qué hacer estas cosas, cómo hacerlas, qué podemos encontrar, con qué debemos tener cuidado, ¿no? Esto de las tentaciones. O más bien desde ahí, ¿no? Y me gusta que apeles mucho a la experiencia, a que recuerden cosas, a que miren imágenes, o sea, como creo que más desde la experiencia y desde la práctica, ¿no? Vinculada con la teoría, porque eso también lo hiciste y está muy bien, ¿no? Pero no desde esta estructura como más académica que en otros espacios funciona muy bien, pero en este pienso que así como lo estructuraste, creo que está muy bien. Gracias, Benito, No, ¿de qué? ¿De qué? Gaby, Edith, Daniel, Rosario, ¿qué más tienen que decirme, por favor? Porque ahora sí ya me tengo que dedicar a terminar esto, espero. Buenos días a todas. Pues siempre un gusto escucharte, Alma. Creo que concretas toda la experiencia de estos años del Consejo con toda la teoría que hemos estado revisando y me parece que no pierdes detalle. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Edith, sí, adelante. Perfecto, Sí, estoy Edith, con sí. Alma. Sí, bueno, pues me parece que tomas todos los detalles, hasta los más que podrían pasar desapercibidos, las emociones, las percepciones de los bebés, haces hincapié en la lectura de los bebés, ¿no? En la diversidad de bebés y reacciones distintas, que no todos los bebés van a ser iguales al encuentro con los libros. Creo que lo haces muy bien. Los consejos sobre lo bueno y lo malo del espacio, también los libros ideales, los mejores a través de nuestra experiencia. Yo he observado que a los más pequeños les encantan los libros con figuras con un solo nombre, por más que yo trato de meter más libros con texto, como les comentaba la vez pasada, pero sí, si el libro es pequeñito, al tamaño de las manos, y está nombrando el perro, la bañera y demás, les llama la atención. Entonces, pues sí, como dices, que no predominen esos, pero ahí están, sí ofrecen alguna información. Me parece súper importante todo lo que has rescatado. Creo que es un gran trabajo lo que vas a presentar para Chile y será de mucha sustancia para todos estos proyectos que se vienen con las guaguatecas. Nada más eso diría. Yo vivo intensamente cada día con los bebés, un descubrimiento. Ahorita el regreso de las vacaciones y ver a esos bebés que ya dieron otro brinco, ¿no? Aquellos bebés muy inquietos durante una temporada que aguantaban llegar y ver un libro y ya se querían salir. Y ahorita que ya se sientan más tiempo, que aguantan incluso toda la sesión y que ya piden libros, aplauden, señalan ciertas cosas. Ahí vamos viendo su avance. Entonces creo que es muy importante la constancia de la abuela, la constancia de la madre, que son en su mayoría los que llegan a la biblioteca, de que aunque se salían a jugar, los regresaban de vez en vez. Y aunque comentó ayer una abuela que pensó que ahora que creció un poco más, menos, no iba a resistir estar demasiado tiempo en la sesión y el bebé presentó un gran interés. Tiene añito y medio, año 8 meses, presentó un gran interés y se quedó toda la sesión. Entonces está súper contenta la abuela de que ahora se hace más evidente, después de una etapa de mucha inquietud para ese bebé, se hace más evidente su interés en los libros, gracias a la constancia de estar todos los días con los libros. Bueno, nada más eso quería comentar. Gracias, Edith. Y a ti te quiero pedir que si me puedes compartir, o sea, no me mandes muchas, elígeme 6 fotos, porque estoy en mi archivo viendo que yo no tengo casi fotos en donde se vea que se hable, o sea, casi todas son con libro. No sé si tengas alguna foto de acercamiento en donde estén hablando con los bebés, o Vero, si tenemos también, o sea, porque necesito fotos para esa parte, ¿no? Y y, o sea, por lo menos 2 de hablar, que se vea que están como hablando. Yo por ahí tenía una que puse en mi libro a lo mejor por ahí de Sara, que le está hablando su prima y están así como viendo su boquita, ¿no? Pero no la encuentro para poderla poner en mi presentación. Y también
Otras fotos, porque yo tengo muchas fotos de mis nietos y algunas de las del círculo infantil que las hemos utilizado mucho como para variar, ¿no? Entonces, si cada una de ustedes me puede compartir hasta 6 fotos muy seleccionadas para esto que escucharon, pues sería muy lindo. ¿Sale? ¿Sí? Sí, bueno, yo ahora trato de Gracias. tomar fotos de espalda y de perfil Sí, por la yo también. indicación, Sí, pero si encuentro alguna en donde se vea la acción de hablar del bebé o de la bebé, pues te las comparto, con gusto. Hola, buenos días. hola, Gaby. Hola, Hola, hola. hola. Bueno, a mí también es un gusto, bueno, verlas, así de que escucharte. Y sabes, así de que ah, creo que desde la vez pasada, y así de que una de las cosas que a mí, por ejemplo, en lo personal, que casi no he tenido como esta experiencia que ustedes tienen al estar trabajando de manera constante con los bebés, ¿no? Así de que esto como que llegar a la parte esta que tú mencionas de la memoria. Pues a mí así de que pues casi casi me pones en apuros, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he tratado como que de platicar con mi mamá y mi mamá de repente me dice es de que pues nunca fui como de esa mamá que les estuve leyendo y que fuera amorosa, de que era como que más introvertida mi mamá. Entonces, esta cuestión de poder regresar a mis memorias, así de que sobre todo pensando como que en el trabajo con bebés, pues prácticamente es en el acercamiento con el consejo, ¿no? Y entonces, eh, creo que esta parte que tú dices de la disponibilidad ha sido como un tema muy importante para mí, ¿no? Porque al no tener ese contacto directo con bebés, así de que eso me permite a mí vivir, pues, esta parte de la mediación, ¿no? O sea, desde un punto distinto fuera de los bebés, pero hay disponibilidad, ¿no? Entonces creo que a mí ese punto sí me toca, porque además eso mismo también me ha ayudado como a reconocerme a mí como adulto, ¿no? Como mediadora, como lectora, para prestar la voz. Y de repente así de que una de las cosas que esta cuestión que también decía Edith del ser constante, pues me permite también pues prestar mi voz para los chiquitos, ¿no? Y entonces tener que modularlos, tener que ir aprendiendo pues a reconocer todas estas eh, 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 sensibilidad o ese desarrollo lector del bebé, ¿no? Y entonces creo que como pensando en que muchas de las personas con las que vas a interactuar en la conferencia, pues también van a llegar como en este punto de, pues, del no saber, pero del querer, ¿no? Y entonces esta cuestión de la disponibilidad, o sea, me parece importante. Y pensando como en lo bueno y en lo malo que tú mencionabas, posiblemente como que dejarlos tranquilo cuando en el momento en el que les entre la angustia. Yo recuerdo de una situación en donde me mandaron al CCU en el espacio que estaban haciendo apenas en aquel entonces, su espacio de lectura con bebés, y que tú me decías, o sea, yo llegaba así como que diciendo, es de que pues los bebés no me escuchan, no me entienden, así de que no se sienten, y tú recuerdo que me dijiste, pues tú tranquila, ¿no? Es decir, de que con que captes la atención de un bebé, de un niño, así de que entonces es un logro. Y entonces ese comentario para mí fue como muy tranquilo, o sea, como darme la tranquilidad del decir, pues no estás tan mal, ¿no? Así de que lo que necesitamos es nosotros, pues dejar de lado esa angustia, ¿no? Porque es un proceso que poco a poco uno como mediador, o sea, va a ir adquiriendo al momento de reconocer esas acciones o esas actividades del bebé. Y la otra, ¿no? Es decir, de que ir cobrando una confianza interna de poder reconocer a lo mejor un buen libro, una buena lectura, ¿no? Así de que de tratar de generar esta parte que tú decías también de generar actividades y no un método, ¿no? Y entonces creo que eso de alguna manera pues también pudiera dejar de lado esa angustia, que insisto, o sea, yo como no está en plenamente contacto con los bebés, así de que yo voy reconociendo, ¿no? Entonces creo que esa es como que la parte que a mí me envuelve al escucharte, y al recobrar esta memoria interna que de repente uno también como adulto necesita. Eso es todo. Gracias, Gaby.
eso que tú estás diciendo me ayuda para poner como en un título mi presentación, como para cerrar, en donde que se llame así como, y no se preocupen si, ¿no? No todos atienden, sí, se clavan más con algunos bebés que con otros, sí, el niño les pide 28 veces el mismo libro, o sea, como, ¿no? O sea, como a lo mejor hacerlo de esa manera también, ¿no? ¿Sí? Perfecto, Gaby, muchísimas gracias. Chao, Berito. Bien. ¿Quién Daniel más? está pendiente. También, ¿Eh? gracias. Por También. favor, sí, dale, Ya. dale, dale. Daniel, Daniel, no te escuchamos. Tienes sí, abierto el micrófono. Daniel, creo que no te escuchamos. Sí, estoy hablando, ¿no me escuchan? Ya te escuchamos. Ok, vale, gracias. Sí, solamente para hablar del espacio de nuestra biblioteca, justo ahorita que estaba escuchando a Alma. em, sí, me parece que es importante esto de pensar el espacio, ¿no? Como exclusivo de libros. Incluso ayer lo comentábamos, Alma, un poquito, ¿no? En nuestra biblioteca hemos hecho como el experimento, digamos, ¿no? También de poner como otros objetos, peluches, juguetes, ¿no? Y pues sí, siempre pues hemos visto que han sido como los distractores, ¿no? Del propio espacio, ¿no? Hacia los libros. Pero también pienso lo mismo en nuestra biblioteca, ¿no? Cómo también es apropiada por un grupo pues, que va más allá de los bebés, ¿no? Porque el espacio les parece confortable, porque el espacio les parece cómodo, ¿no? Y también en ese mismo sentido, viene a mi mente cuando hacemos actividades en la calle, en la banqueta, ¿no? Y sacamos la bebeteca, ¿no? O sea, que se va como a un entorno abierto, ¿no? Que uno pensaría que hay más distractores por el ruido, ¿no? Las personas, los coches, ¿no? Sin embargo, no necesariamente sucede así, ¿no? Al menos lo que he visto es que las niñas, los niños, las familias que van con los bebés, sí se concentran, digamos, en un espacio, en un espacio abierto, ¿no? Entonces, bueno, me llama la atención, digamos, como estas dos, posibilidades, ¿no? Del espacio cerrado, del espacio abierto con sus distractores, pero también la focalización hacia el libro, ¿no? Eso nada más, Alma. Gracias. Gracias, Daniel. Sí, efectivamente, yo creo que esto que hemos visto que es como un espacio convocante, lo tengo que desarrollar más. Y sí te agradezco porque creo que sí tengo que decir es eso de la estoy copiando aquí otra cosa, porque los escucho y se va a ir, de la que el mismo espacio termina siendo una invitación a seguirles leyendo a los bebés, o sea, termina siendo como una invitación para, ¿no? ¿Sí? Y también me gusta mucho lo que dijo Gaby de, como de hablarles desde el desconocimiento, o sea, porque a todo mundo le pasó, ¿no? Entonces no es que yo supiera mucho en ese primer momento, pero como que tenía la confianza, ¿no? Por lo que aprendimos en ese seminario, por lo que fuera, ¿no? Y entonces sí, bueno, vamos como recapitulando. Y a lo mejor en compartir algo, decirles que vayan haciendo como, así como la lista de logros, en que nos fijamos cuando crecen, como la lista de temores e inquietudes para poder dialogar sobre ellas, ¿no? Porque entonces ya las nombramos, ¿no? Es un poco como, ¿no? Algo así creo que valdría la pena hacer, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias y también tú, Daniel, y